cuando revisan el... ¿Qué pasa, causa? Ah, Revísalo, Diego, porque se supone que a ustedes les llega ¿cómo se llama? El formulario les llega con las respuestas correctas. No les fue mal, chiquillos, les fue bastante bien. La mayoría subió la cantidad de puntos que había tenido la prueba anterior. Algunos se mantuvieron. Bajas no recuerdo que hayan habido. Lo que hicieron fue que el ensayo más lo que habíamos repasado. No tanto en lo que iba a entrar por completo. Ya, para que recuerden los chiquillos de electivo, ¿sabes? Los del biológico, tanto biológico 1 como biológico 2, tienen sus recuperativos hoy día. Revisen sus puntajes para que vean si es que les alcanza para el 7 o si quieren quedar con la nota que tienen. Igual después les voy a decir antes de la clase quienes no es necesario que lo den. Los del matemático a la tarde les tengo las notas para que las vean ahí. Y eso, estaríamos listos ya. Recuerden que el viernes no tenemos clase porque tienen ensayo PSU. El día jueves el recuperativo del cuarto P. Y ahora vayan a ver los ensayos, vean sus puntajes, vamos a revisar la parte de química, ya, para que vayamos repasando y vean más o menos en qué cosas se equivocaron, qué les falta, los que les fue bien, vean ahí si sus analogías estaban buenas, si es que la chuntaron alguna, lo mismo, para que vayan analizando. Les fue bien, ¿cierto, chiquillos? La mayoría están contentos con sus puntajes, o encuentran que les pudo ir mejor. que me puede ir mejor. Les pudo ir mejor, ya, mejor en química, muy bien. Aquí la mayoría está dando química común nomás, ¿cierto? Están dando biología en mención, si no me equivoco. Aunque están repartidos. Los matemáticos siempre son los físicos, perdón, son los que dan menos. Déjenme ver una cosita. Mención química y mención biología. Denme un segundo que está súper lento. Ya, en química respondieron 20, o sea, hay 20 que van a tomar mención química. Y los puntajes, ¿dónde están aquí? Alguien alcanzó los 80. Hay hartos de 50 hacia arriba. Ahí está relativamente bien. Tienen que ver si es que química es lo que les está fallando o les está fallando la parte de las otras asignaturas. Y ahí reforzando. En biología son 21. Tenemos casi igual con los demás. Los que tienen menos de 50 puntos, chiquillos, preocúpense. Ya tienen que colocarse las pilitas para ir subiendo esos puntajes. Ya, entonces, vamos a revisar, como les dije, el ensayo. Próxima clase continuamos con la materia a vuelta del super retorno y haciendo pequeños ensayos. Yo voy avanzando lento aquí porque aquí voy viendo biología y en las demás asignaturas vamos a ir viendo la parte de soluciones, ¿ya? ¿En dónde es que está esto?
Ya, aquí está. Entonces tenemos el módulo de química. La número 1, ¿qué tal la encontraron? ¿Estaba difícil? ¿No la entendieron? Profesor, Dígame. No estoy está compartiendo, ¿cierto? compartiendo pan. Comparto el tiro. Ahí sí. ¿Están viendo ahora? Perfecto. El número 1 de química, el 37. ¿Cómo lo encontraron? ¿Lo entendieron? ¿Les complicó? ¿La achuntaron? ¿O estaba fácil? Profe, ¿puede decir cuál era la buena? Que a mí no me aparecía la alternativa correcta en el ensayo. Es la letra C. Es la alternativa correcta. ¿Por qué? ¿Qué leíste, Maite? Rayos. Ya. Vamos a analizar esa pregunta. Estaba como bien fácil equivocarse en esta pregunta, la verdad. Como que podía jugar en contra y un par de información. Ya, en realidad, los datos de un átomo neutro en estado fundamental. Lo que le quieren decir es que un elemento de la tabla periódica, ¿ya? Tiene 7 electrones de valencia, ¿ya? O sea que tiene 7 electrones en sus capas más externas. Su penúltimo nivel de energía es el 3. ¿Qué lo diferenciará con que el último nivel de energía es el 3? Chiquillos, ¿habrá alguna diferencia si hubiera dicho el último nivel de energía es el 3? Exactamente, no podría ser de transición. Con la pantalla blanca, ¿cierto? No sé qué le borrar eso. Entonces, cuando dice que es de transición, ustedes inmediatamente saben que termina en D, ¿ya? Luego les dice que el penúltimo nivel de energía es el 3. Entonces, hagan como una configuración hasta llegar hasta el D. Hacen ahí 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. ¿Por qué 3d5? Porque dice que todos los elementos, todos los electrones de valencia son 7. Y recuerden que todos los electrones de valencia son los más expuestos, o sea, tomando desde el gas noble hacia afuera. Entonces, todo esto de acá son los electrones de valencia, podríamos decir. Entonces, tiene 7. ¿Cuál es el último nivel de energía aquí? El 4. El 4. Por eso que dice que el penúltimo nivel es el 3. ¿Ya? Entonces, el penúltimo nivel es el 3. Y el último es el 4. Entonces, si ustedes desarmaban este orbital, les quedaba que eran 5 electrones, porque eran 7 de valencia. Entonces, eran 5 más 2, 7. ¿Ya? 7 electrones. Entonces, colocamos en este 3 de 5, 1, 2, 3, 4. Me falta 1, 5. Entonces queda menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Entonces, para sacarle el número cuántico al electrón diferencial, n es igual a 3, L es igual a 2 y m es igual a, ahí está el último, más 2. 3, 2 más 2. Y eso nos da la alternativa C. Por eso era ese elemento. ¿Ya? ¿Dudas o consultas de eso que les haya quedado? No me quedó claro cómo lo resolvió. Ya. Que te dice que son 7 electrones de valencia, o sea que la última capa posterior al gas noble tiene que tener 7 electrones. ¿Ya? Entonces, también nos dice que el penúltimo nivel de energía es el 3 y que es un elemento de transición. Entonces, yo tengo que hacer la configuración hasta el orbital D. Y como nos dice que el penúltimo nivel de energía es el 3, tiene que ser hasta el 3D. Hago la configuración y ¿cómo sé que llego hasta el 5? Porque yo sé que aquí tengo el gas noble, 3p6. De ahí para atrás
no es electrón de valencia. Entonces tomo todo lo que me queda después del gas noble y ahí hago los 7 electrones, 5, 6, 7. Y como esto por orden va el 4s2 primero y luego el 3d5, ahí yo los puedo colocar. Y hago la configuración de forma completa hasta el 3d5. ¿Ya? Algunos quizás le colocaron, pudieron haberle colocado 3d7, como decía, 7 electrones de valencia, pero con el 4s2 hubieran quedado 9 electrones de valencia. ¿Ya? Entonces, por eso el detallito ahí de que eran 7 electrones de valencia, o sea, sus últimos orbitales tenían 7 electrones. ¿Ya? Y en este caso, como queda con 7 electrones, ahí pues se completa la segunda parte. Y le sacamos los números cuánticos al 3d5. Ahí te dan el detalle igual de que es el penúltimo nivel, el 3. ¿Ya? Por ende, el último era el 4. Entonces, esto corrobora toda esa configuración que nos estaban determinando en la explicación. Y es que seguir nomás simplemente estos pasitos de aquí. Cómo sacar conclusiones de ellos. ¿Ya? Muchas gracias. Dime, ¿eh? El 38. De acuerdo con la siguiente configuración electrónica condensada para un elemento, argón 4s2, 3d3. ¿Cuál era la alternativa? ¿Cuál, perdón, Maite? La número C. Para la letra C, perdón. Muy bien. Primero que todo, podemos sacar un sinfín de información con esto. Nos dice que pertenece al grupo 5A. Si termina en D, imposible que sea del grupo A, que son los representativos. Es un elemento de transición al terminar en D. Entonces la A no era. Es diamagnético, su último orbital, el 3d3, están todos desapareados, entonces no es diamagnético. Letra D pertenece al periodo 3, su nivel más alto es el 4, entonces pertenece al periodo 4. ¿Posee 3 electrones de valencia? No, porque le quedan esos dos, son 5. Entonces la única correcta era la letra C, que tiene 23 electrones. Hasta el orbital 4s2 tenemos 20 electrones y más los 3 del orbital D suman 23. ¿Ya? Para que vean que son 20, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta aquí tenemos 20 electrones. Después cuando llegamos al 3 de 10 tenemos 30 electrones. Y así vamos viendo más o menos cuántos electrones van teniendo. Entonces esa no estaba compleja, había que simplemente saber sacar información de las configuraciones completas o abreviadas. ¿Dudas de esa pregunta? A mí me quedó una duda en la pregunta anterior. ¿Cuál? Es que si dicen electrones de valencia, se refiere al último nivel de energía. A los electrones de los niveles más externos, en el caso de los de transición, posteriores al gas noble. Porque recuerda Ya, o que los sea de que, transición tienen esa combinación interna también que hacen, entonces se toma como que entre todos se pueden pasar los electrones. ya. Entonces siempre toma como gas noble, el último gas noble hasta ahí es tu límite, eso no los tocas. Y todo lo que quede fuera del gas noble es lo que son electrones de valencia para los de transición. ¿Se Vale, entiende por ahí? gracias. Perfecto. Profe, y una Dígame. consulta local noble, ¿en qué terminan? En D6, P6, perdón. Todos terminan en P6. 2 P6, P6, ya. 2 P6, 3 P6, 4 P6. Excepto el helio, que termina en S2, pero es el único. Recuerden que el Ya. helio bien es el que cumple la regla del dueto y todo eso. Ya, gracias. ¿Dudas del 38, no? Entonces, vayan tomando esos detallitos para que después cuando estudien para la PSU en enero y no estén en clases, esos detalles les vayan ayudando. Ya tengan un cuaderno como de apuntes de los detalles. Ya. El 39. Al comparar el elemento sodio con el elemento magnesio, se verifica que ambos son átomos paramagnéticos, tienen número de oxidación más 2, tienen igual cantidad de niveles de energía con electrones. ¿Cuál era la alternativa de esta? La B. La B. Muy bien. Tienen igual cantidad de niveles de energía con electrones. Si nos vamos a la tabla periódica, no sé mucho de la tabla,
tenemos al sodio, que está en el grupo 1, y al magnesio, que está en el grupo 2, ¿ya? ¿Son átomos paramagnéticos? ¿Ambos? Uno No. sí, el otro no. Uno sí, el otro no, ¿cierto? El sodio es paramagnético, el magnesio no es paramagnético. Entonces aquí, como dicen, ¿son ambos paramagnéticos? No. ¿Tienen número de oxidación más 2? El magnesio puede más 2, pero el sodio tiene que tener más 1. Entonces ambos no pueden el mismo porque están en el mismo periodo, pero están en distintos grupos. ¿Tienen igual cantidad de niveles de energía con electrones? Sí. Ambos tienen el nivel 3 de energía con electrones. Está en el 3s1 y 3s2. Entonces los dos tienen nivel de energía 3. Entonces era la alternativa B, solo 3. ¿Dudas respecto a eso? Profe, ¿cómo era que se sacaba el número de oxidación? Esta oxidación es la carga que puede adoptar el número. Recuerda que todos los del grupo 1 toman carga más 1, los del grupo 2 más 2, los del grupo 3 más 3 y así. ¿Te acuerdas cuando vimos en la tabla? Ah, ya. Y eso lo podemos ver con Con la la... tablita, con la tabla periódica nomás, mira. Te voy a mostrar Ya. el tiro. Tabla periódica. Aquí. Como para, es el primer estado de oxidación, el más común, ¿ya? No es que solamente pueda adoptar eso, ustedes saben que hay elementos que tienen hasta 5 estados de oxidación. Entonces, tenemos ahí tabla periódica de los elementos. Acerquémoslos un poco más. Ah, ya sé por qué está tan lento esto. Sí, si me llevo a caer es porque mi internet anda pésimo, se cayó hace un rato incluso. Ya. Recuerden que los átomos de transición, como tienen este intercambio de electrones dentro de ellos mismos, algunos elementos tienen un estado de oxidación, otros tienen 2 estados de oxidación. ¿Ya? Con eso, para trabajar es mejor tenerlos en una tabla e ir modificando. Pero con los representativos podemos sacar un general. Los del grupo 1 tienen estado de oxidación más 1, los del grupo 2 estado de oxidación o carga más 2, grupo 3 más 3, grupo 4 suelen compartir electrones, no suelen hacer iones. Este es como nuestro límite, nuestro borde. Luego, el nitrógeno tiene menos 3, el oxígeno menos 2, ¿qué letra es este mouse? Menos 2, y los del grupo 7 tienen menos 1, ya que es la cantidad de espacios que le faltan para llegar a noble más cercano. Recuerden que los 3 primeros grupos prefieren eliminar y los del grupo 3, 4, 5, 6 y 7 prefieren ganar. Y el grupo 4 prefiere compartir, no suele formar iones. Y los de acá hay que sabérselos ya de una tabla. Entonces, cuando trabajen con representativos, por lo general les van a dar los valores de las valencias o de los estados de oxidación. ¿Ya? Entonces, por eso. Por eso que en este caso el sodio y el magnesio, el sodio está en el grupo 1, tiene carga más 1, y el magnesio tiene más 2. Y en la pregunta lo estaba generalizando. Entonces, por eso hay que guiarse por la que me dice solo 3. ¿Ya? Porque hay uno con un valor y otro con otro, y la pregunta te lo generaliza, entonces está incorrecto. Gracias, profe. De nada. Fue exactamente Mandiola. La número 40. ¿Qué alternativa era? La B. La letra B. El volumen es similar al radio, chiquillos. Mientras mayor sea la carga nuclear efectiva en un átomo, ¿será mayor el radio atómico? No, porque mientras más sea la carga nuclear efectiva, más atraen los electrones, más cerquita del núcleo van a estar, entonces el radio es menor. Mayor valor de electropositividad, no, porque mientras más atracción tenga el núcleo sobre esos electrones, con mayor dificultad los libera o los cede. Entonces hay menor electropositividad, menor potencial de ionización o energía de ionización. Al ver mayor energía, mayor carga nuclear, hay mayor potencial de ionización. Necesitamos más energía porque el electrón ahí el núcleo está yendo con más fuerza. ¿Y tiene un mayor carácter metálico? No. Los caracteres, recuerden que los elementos metálicos suelen tener una baja carga nuclear efectiva. Le cuesta ceder los electrones. ¿Ya?
No se le hace fácil excederlo. Entonces la alternativa B, su volumen es menor porque mientras más carga nuclear, más chiquitito es el átomo. Entonces ocupa un menor volumen. ¿Ya? ¿Preguntas de esos chiquillos? Se refiere que es como más pequeña la nube de electrones. Exactamente. Recuerda que el radio es cuando tú lo tomas simplemente como si fuera un círculo. ¿Ya? Entonces el radio atómico va desde el núcleo a la mitad del enlace que forma con otro elemento. Y eso sería su radio. Entonces, al ser un radio más pequeño, por ejemplo, si tú lo llevas a 3D, sería una esferita más pequeña. Entonces, el volumen que ocupa es menor. Entonces, mientras mayor carga nuclear, los volúmenes son más pequeños, porque el átomo, al ser más pequeño, ocupa un menor espacio, un menor volumen. ¿Más dudas o consultas? No. La número 41. ¿Cuál es la alternativa? La E. La letra la letra E. Muy bien. Si un elemento representativo se estabiliza adoptando carga eléctrica 3, todos los elementos representativos que tienen carga 3 son los del grupo 5, ¿ya? Entonces usted al tiro se contextualiza que está en el grupo 5. ¿Es un no metal? Exactamente, es un no metal. Se ubica en el grupo 5A también, ¿ya? Porque como se adopta con carga menos 3, todos los elementos del grupo 5 se estabilizan con carga menos 3. Presenta 3 electrones desapareados, como está en el grupo 5, quedaría así. 1, 2, 3, 4, 5. Presenta 3 electrones desapareados. Entonces puede formar 3 enlaces. Entonces será la alternativa E. ¿Dudas o consultas de esa pregunta? ¿No? Ya. Después dentro del elemento con mayor electronegatividad es, ¿cuál era? C. El C, el carbono. Díganme el nombre. ¿Cuál de esos elementos es El oxígeno. el oxígeno? ¿Y por qué el oxígeno? ¿Y no el cloro, que está igual de cerca? Porque- ¿Y por qué tiene mayor carga nuclear efectiva? ¿Qué se diferencia Está con el más a la cloro, por derecha. ejemplo? Y tiene menos apantallamiento. ¿Y por qué tiene menos apantallamiento el Porque oxígeno? tiene menos electrones. ¿Cómo, perdón? Porque tiene menos electrones. Tiene menos electrones, muy bien. Más que menos electrones, tiene una capa menos. El cloro está más a la derecha, pero está más abajo. El oxígeno está más arriba, pero está más a la izquierda. Entonces, ¿cuál elijo? El oxígeno. Porque el cloro tiene una capa extra. Entonces tiene una capa extra que le está pantallando. Entonces baja inmediatamente la energía de la carga nuclear efectiva comparándose con el oxígeno. ¿Ya? Esa es la explicación de esos dos. ¿Queda claro? Dudas, consultas. Recuerden, chiquillos, que cuando pasan de un grupo a otro, siempre al pasar al grupo, o sea, perdón, de un periodo a otro, el periodo de más abajo tiene una capa más. Entonces fomenta que haya mayor cantidad de apantallamiento. Muchos me explicaban, por ejemplo, en la actividad es porque está más a la derecha y más arriba. Y eso no es una explicación, no tienen que explicar en base a eso, ¿ya? Que siempre, y cuando recuerden ahí que los periodos, a medida que van aumentando más abajo los periodos, va aumentando los niveles, aumenta el apantallamiento y todas las propiedades se ven cambiadas, en la mayor cantidad disminuidas. 43. ¿Cuál es la alternativa a la 43? La D. D. La letra D, muy bien. ¿Por qué la D? El átomo de neón, el número atómico 10, tiene mayor potencial de ionización que el cloro, es más electronegativo que el argón, posee más protones que el helio. Ya, posee más protones que el helio sí o sí, ya, porque está uno más abajo. Entonces, de por sí ya tiene una mayor cantidad. ¿Por qué no es más electronegativo que el argón?
si está un nivel más arriba. Ya. ¿Y el neón tiene? ¿El neón tiene? Tampoco. Los dos son gases nobles, no hacen enlaces. Entonces no se puede medir electronegatividad de ellos porque al no hacer enlaces no sabemos cuál va a traer más. Por eso que la 2 no era. No podemos comparar electronegatividad con otros elementos si son gases nobles, porque los gases nobles no hacen enlaces. ¿Ya? Entonces, la 2 al eliminar inmediatamente por esa situación. Y tiene mayor energía de ionización que el cloro, totalmente va a tener mayor energía de ionización. Tiene mayor carga nuclear efectiva, entonces para agregar un electrón más, sacar un electrón, es muy complejo. Necesitamos mucha energía, sobre todo con los gases nobles. ¿Dudas o consultas, chiquillos, de esa pregunta? Si colocaban otro gas noble en la parte 2. Porque que ningún gas noble hace enlaces. Hay Ya. algunos de más abajo que les gusta hacer enlaces a veces, pero son como un poquito. El xenón a veces hace enlaces. Si hubieran colocado uno de estos, ahí podrías, tampoco hubieras podido comparar porque el neón no tiene. Si hubieran colocado de más abajo, ahí sí, pero no te van a colocar elementos tan grandes, ¿ya? Gases nobles tan complejos y grandes no les van a colocar. Ok, gracias. De nada. La 44. La siguiente expresión ilustra. ¿Qué ilustraba? ¿Cuál de estas 5 propiedades? La afinidad electrónica. La afinidad electrónica. Muy bien. Era la alternativa E. La negatividad no puede representar porque eso no se representa a través de reacciones químicas, de ecuaciones químicas, perdón. Simplemente se expresan en un enlace. Ahí yo puedo ver cómo es la electronegatividad, la energía de ionización. ¿Por qué no es energía de ionización y si es afinidad electrónica? Como es afinidad, significa la energía que yo puedo liberar para ganar un electrón. ¿Ya? Afinidad electrónica, ganar electrones. Y la energía de ionización, recuerden que era la energía para sacar electrones. ¿Ya? Entonces, por la palabra afinidad, relacionan al tiro que es ganar electrones. ¿Ya? La energía que se libera cuando se gana un electrón. Volumen atómico, nada que ver porque no se está relacionando esto más con dibujos, igual que el radio. Y tendríamos la respuesta a la 44. Dígame. Porque el átomo, como es más, tiene mayor carga nuclear efectiva, el átomo al aceptar el electrón como que gasta un poquito de energía y la libera. Es como que tú le pasas un poquito de peso y la energía que tiene el núcleo la empieza a ocupar en el electrón y la libera como al ambiente. Es medio complicado porque es una explicación más matemática que se forma, más que cualitativa de analizarlo a simple vista. ¿Ya? Pero más que nada, más que por qué, es como que cuando el átomo acepta electrones, los libera energía. ¿Ya? Pero cada vez, mientras mayor cantidad de electrones tú le vas agregando, menor es la energía que va liberando, porque al final empieza a ocupar más energía en aguantar los electrones que en regalarte energía, porque el electrón es energía. Entonces, como que tú le das energía al sistema y te libera la que no va a usar. Pero no es tanta, es poquita. ¿Ya? Por eso más que nada es que libera un poco de energía, porque el electrón le está dando como esa energía que va necesitando. No confundir con la energía de repulsión. Esa es otra. De nada. Número 45. ¿Cuántos enlaces tiene el ácido fórmico? ¿Cuántos tiene, chiquillos? 4. ¿Segura? Muy segura. Excelentemente. Vamos a dibujar el ácido fórmico. El ácido fórmico es un ácido carboxílico y los ácidos carboxílicos
tienen la forma COOH. Y según la fórmula que nos dieron, nos falta otro. Entonces tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Y quedaría entonces que tiene 4 enlaces covalentes. ¿Por qué les dice covalentes? Porque a veces vamos a encontrar moléculas que van a tener un pequeño enlace iónico entre algunas moléculas. ¿Ya? Por ejemplo, los compuestos que tienen el OH, como el hidroxilo tiene un enlace covalente, pero siempre se unen a un metal, entonces presentan ambos tipos de enlaces. Hay que tener cuidado cuando analizan la molécula. La 46, a diferencia de los compuestos covalentes, faltó la 6, los compuestos iónicos a temperatura ambiente son sólidos, pueden disolverse en solventes polares como el agua. Ya, los compuestos iónicos, acuérdense que las temperaturas ambientes son, perdón, las temperaturas de fusión para pasar al estado líquido son súper altas. Entonces, siempre a temperatura ambiente los iónicos están en estado sólido. ¿Pueden disolverse en solventes polares como el agua? Sí, porque como el agua tiene polos y la sal o los compuestos iónicos forman iones, se hace una interacción ion-dipolo y pueden separarse. Y en solución acuosa se comportan como electrolitos, sí. Recuerden que todos los compuestos iónicos, cuando se disuelven y forman iones, son electrolitos. Y son fuertes. ¿Se acuerdan lo que eran los electrolitos, chiquillos? No eran las sales que se podían disociar. Ya, pero no eran solamente sales. Por ejemplo, el ácido carboxílico igual son electrolitos. Son partículas que cuando se agregan en agua, se disocian y forman cargas, ¿ya? Y pueden conducir la electricidad. Eso es un electrolito. Recuerden que los compuestos iónicos todos son electrolitos fuertes, y en los compuestos orgánicos, ahí, por ejemplo, los ácidos carboxílicos pueden formar electrolitos, pero forman electrolitos débiles. No se disocian por completo, se disocian por partes solamente. 47. Si se unen entre sí los siguientes átomos, ¿qué alternativa indicaría una unión iónica? ¿Cuál les dio esa alternativa? La La letra A. La letra A une 1 y 2, potasio y flúor. Muy bien, une un metal con un no metal. En la letra B une el 2 con el 3, son dos no metales, un enlace covalente. En la número 3 y 4, ambos son no metales, lo mismo. 2 y 4 también son no metales, sería un covalente. Y 3 y 3 también haría un enlace covalente. Entonces el único iónico que se podría formar es entre el 1 y el 2. ¿Entre qué otro compuesto se podría formar, chiquillos, un enlace iónico ahí? De las que no aparecían. El KCl. El KCl, entre el 1 y el 5, el 4, perdón. Muy bien. Perfecto. 48. ¿Cuál de las siguientes variables de un solvente líquido no se modifica con la adición de un soluto sólido no volátil? Aquí les metí un poquito de disoluciones para que vayan recordando. Profe, ¿qué es un ¿Cuál de soluto las siguientes? sólido? Masa molar. Un segundo, alguien tiene una pregunta. Diego parece que fue, ¿no? Sí, ¿qué es un soluto sólido no volátil? Recuerden que el soluto sólido, ¿Qué significa no soluto volátil? sólido, eso ya. Recuerden que aquellos compuestos que a temperatura ambiente no se transforman al estado gaseoso son compuestos no volátiles, y aquellos que a bajas temperaturas pasan al estado gaseoso son volátiles, ya que con un poco de energía pasan al estado gaseoso. Por ejemplo, el agua es levemente volátil porque a distintas temperaturas se está evaporando. La acetona, con las que se quitan el esmalte de uñas, eso es volátil, por ejemplo, porque uno lo deja encima, o el mismo alcohol, uno lo coloca encima de una mesa y se empieza a volatilizar, se transforma en estado gaseoso. A eso se refiere. Eso lo estudiamos en segundo medio, cuando estudiamos las propiedades coligativas. ¿Lo vamos a volver a repasar? Sí. ¿Se acuerdan de las propiedades coligativas? No. Sí. La presión.
La presión osmótica, el punto de ebullición, la presión de vapor, el punto de fusión. ¿Se acuerdan de que, por ejemplo, el agua bulle a los 100 grados Celsius, pero cuando está sola, está pura? Pero nosotros si le agregamos un soluto, va a aumentar o va a disminuir esa, en el caso de la temperatura de ebullición, aumenta. Entonces ya no va a hervir a los 100 grados, sino que va a hervir a los 100 y tantos grados. Y todo va... Profe, Dime. yo tengo una duda con eso, es que no sé si en la PSU va a entrar, de que a mí en el preu me pasaron que creo que eran con unos electrolitos, tiro, Ujú. se multiplican por un factor con una I, Ah, creo sí, que era. exacto. ¿Y eso va a Como entrar por la o sí va a entrar. esos son los Entonces, moles, creo? son los moles de Por iones que ejemplo, se forman. con NaCl creo que era 2 y así sucesivamente. Son los moles Exactamente. que se disuelven. Sí, lo que pasa es que cuando el compuesto, el soluto, es un compuesto iónico, se forman iones. Y eso altera. Maite, la otra vez me preguntaste tú eso. ¿Cómo es que se llamaba la I? No me acuerdo cómo se llama. El coeficiente de Van 't Hoff. Eso era. Muy bien. Ese era, Borja, el coeficiente Van 't Hoff. Que te multiplica por la Ya. cantidad de cargas que se forman. Porque el hecho de que hayan cargas, hay mayor interacción con el disolvente. Entonces se ve como más afectada cuando el disolvente es iónico. Entonces como que aumenta un poquito más la temperatura porque te amplía la interacción, entonces te va a costar un poco más al momento de ser iónico. Ya, perfecto. Entonces se Es explica que por eso. quedé súper extrañado porque en el libro del Preu sale como una tabla con todas las propiedades, con las fórmulas, Ujú. y como que las divide y para unos determinados casos se multiplicaban todas por una I. Sí, en ese caso cuando sea iónico se multiplica por el I. Igual lo vamos a volver a ver, pero son más detallados. Vamos a ver ahí en electivo. Que después que pasemos de enlace vamos a pasar a disoluciones. Oiga, profe, Dime, Diego, ¿por qué no se modifica la masa molar? porque la masa es propia del compuesto. Si tú tienes, por ejemplo, el agua, la masa molar del agua es 18 gramos. Tengas 20 toneladas, la masa molar sigue siendo la misma. O el disolvente, si tú tienes un disolvente de agua, la masa del agua, la masa molar del agua no se va a cambiar. Si tú le agregas un soluto, se lo quitas. La masa se mantiene igual. Ah, ya. O sea, no es una reacción Ya. química. No, acuérdate que estas son disoluciones. Tienes agua, por ejemplo, y tú le echas sal. Aunque le eches 20, 30 kilos de sal, el agua sigue teniendo su masa molar. No es la masa de la disolución, es la masa molar de los compuestos. Y ese es inalterable. Ah, ya. ¿Ya? Por eso el detallito ahí. La presión osmótica sí va a depender, por ejemplo, si es que el soluto es volátil o no volátil, el punto de ebullición, todo, porque, por ejemplo, si el soluto es volátil, tú le vas a colocar temperatura de ebullición, pero como es volátil, va a aumentar la presión de vapor, todo va a cambiar, porque es más fácil, por ejemplo, llevar al estado gaseoso, entonces es más fácil separarlo del disolvente. Entonces, si es volátil o no volátil, ahí interfieren las mediciones. Pero como les digo, la masa molar es intrínseca, no podemos cambiarla. 49. ¿Cuál de las siguientes moléculas presenta momento dipolar? ¿Cuál era? La C. La C, 1 y 2. 1 y 2. ¿Por qué la 3 no? Profe, La C ¿cuál es podría el ser momento una dipolar? respuesta. Se me juntaron dos personas hablando. Que las Alguien me cargas. pregunta algo. ¿Quién me hizo una pregunta? Tenía reggaetón de fondo ahí. ¿Cuál era el momento dipolar? Lo explico al tiro, Joco. Ya. Mejor verlo en la molécula. Profe, Dime, Borja. igual marqué esa, pero igual me entró como la duda. ¿Lo voy a volver a poner? ¿Por el doble enlace? No, el CH2, F2 no puede existir. No sé si me entienden. Por ejemplo, flúor arriba, abajo y hidrógeno izquierda, derecha. Porque ahí sería apolar. Sí, O solo, según yo o solo como existe, pregunta. o solo Los existe. electrones
que sobran según yo, no lo son. Eso hace que sea bipolar. ¿Así dices tú, Borja? Porque así sería polar. Pero, o sea, no sé, por intuición, siempre los monitos yo lo había visto con flúor, no sé, izquierda arriba y el hidrógeno abajo derecho. Ya, mira. Es que lo que pasa es que cuando tú lo dibujas plano, siempre colocas en un mismo lado los flúor y en otro mismo lado los hidrógenos, ¿ya? Por una cosa de que si tú, por ejemplo, tú lo ves tridimensional, te quedaría, por ejemplo, el flúor ahí, aunque tú coloques el flúor acá, te queda atrás el hidrógeno y acá te quedaría el otro hidrógeno. ¿Ya? Así lo hubiéramos dibujado, por ejemplo, si fuera tridimensional, ¿ya? Pero si tú te das cuenta, si tomas esta parte y esta y la mueves, te quedan los dos arriba. Entonces, tridimensionalmente estas moléculas, siempre aunque tú coloques el flúor así uno al otro lado del otro, igual te quedan los dos hacia un lado. Y cuando ves los vectores, lo puedes tomar como que te quedan así. Como por ejemplo el flúor hacia atrás y el hidrógeno acá. Entonces, como que invertiste la molécula y de la misma forma van a estar los hidrógenos igual. Es como que la estemos mirando desde acá atrás. Como que acá está el ojito. Entonces vemos que los dos flúores están hacia atrás, que son estos de acá, y los dos hidrógenos están como hacia ti. Entonces, de esa misma forma, tú tomas el vector para calcular, porque esto, el momento dipolar uno lo estudia con flechitas, pero el momento dipolar finalmente es un vector que se obtiene y se calcula ahí la fuerza que tiene ese vector. Entonces, de esa misma forma, los vectores te quedan distintos. No sé si se entiende, Borja. Sí, profe, me quedó claro. Y otra pregunta, ¿en qué molécula se da como esa, en qué otro ejemplo se da esa peculiaridad? Mira, cualquier elemento que sea, ¿cómo es que se ¿Vale? llama la palabra? Valky, Dígame. sé que yo tengo una consulta, pero o sea, también tiene que ver con el flúor y el hidrógeno. Es que va a depender cuando ya son dos carbonos, como que va a depender de si están como cruzados o no, de que si sea como hidrofóbica o hidrofílica. Sí, y de largo, espérate, carbono me dices tú, que estén cruzados, ¿qué cosa? No sé, ya un hidrógeno está arriba y otro está abajo. Ahí, y ahí el otro está en el otro abajo. Ya, y ahí flúor, un flúor. No, no, no. ¿Dónde? No, no, es que va por doble Ya, enlace. Va por doble enlace los carbonos. y acá otro flúor. Sí. Y entonces, Ya. en ese como, o sea, lo que me habían dicho a mí de que cuando están como cruzados, ahí es hidrofóbica, y cuando, o sea, que como que no presenta carga. Y cuando no están cruzados, cuando están como los dos flúors cerca, ahí se forma Ujú. como, ahí sí hidrofílica. Sí, infiere harto aquí la geometría molecular y la estereoisomería. Porque en este caso, por ejemplo, como que se compensan las cargas y pueden, pero es que aquí pueden formar puentes de hidrógeno también. Ah, pero si es que la otra molécula presentara igual hidrógeno flúor. Aquí sí partimos la molécula. Sí, aquí se compensan cargas de distintos lados, porque aquí, por ejemplo, se compensa hacia acá la carga del flúor, por ejemplo, y en el caso de acá se compensa para acá, y sería el mismo vector, y con los vectores en sentidos contrarios se cancelan. Pero entonces depende Entonces, igual cómo se dibuje, en el sentido, o sea, en como, el sentido de los orgánicos necesitamos la tridimensionalidad sí o sí, ya. cuando hay más de un carbono, pero por ejemplo cuando analizamos en un solo carbono, como el caso de acá, ahí da lo mismo, porque por lo mismo también para evitar esa confusión que se puede formar, uno siempre dice que cuando lo dibuja de forma plana, ojalá coloquemos los dos flúor hacia un mismo lado y los hidrógenos también juntos, porque así hacemos el análisis directo de los vectores después cuando uno los quiere estudiar con mayor profundidad para el momento dipolar, ¿ya? Pero cuando hay más de un carbono no se puede hacer tanto eso, y aquí la dimensionalidad no juega en ese sentido, que si sacamos por ejemplo, de este hidrógeno se va acá la carga y del carbono se va el flúor. Entonces toda la fuerza que se atrae desde acá es la misma que se atrae hacia acá en sentido contrario. Al final de cuentas se anularían ahí las cargas. Entonces influye mucho ahí en cómo uno coloque la molécula. Pero no creo que Oiga, se las profe, coloquen tan complejas. pero si dibujaba como está ahí, como alternada,
El C, el F arriba y el F abajo, ahí sería apolar. El F arriba, ¿cómo lo tiene dibujado recién? Sí. O la que está el carbono solo. No, la que tenía dibujada recién, esa. ¿Esta de acá, de la izquierda? No, la del centro. Ah, ya, la de acá. No, en este caso es distinto. Porque como yo te digo, como es solo un carbono la forma tetraédrica que tiene el carbono, donde tú la veas, siempre van a quedar los flúor hacia un lado y el hidrógeno hacia el otro. Si tú la dibujas, por ejemplo, como la que hicimos acá, los flúor hacia un mismo lado, sigue manteniéndose la misma forma. Es lo mismo para el lado que tú lo veas. O sea, tú la Ya. puedes dibujar así y la giras un poco y te va a quedar igual así. Por ejemplo, como que tomas este flúor y los corres como hacia el lado izquierdo. Y te van a quedar los dos flúor así como este, y estos dos hidrógenos van a pasar como más al lado. Entonces el carbono al final como que siempre va a estar así. Donde tú lo muevas, va a tener esa forma así. Los hidrógenos hacia un lado y los flúor hacia el otro. Aunque la dibujes así separados o los dibujes juntos. Ya. Entonces, Juaco me preguntaba qué era el momento dipolar. Recordemos que las moléculas, por ejemplo, el hidrógeno y el flúor, una es más electronegativa que la otra, y el momento dipolar es como que paran un poquito la molécula y te dicen hacia dónde está, no es la palabra, cómo está corrido, es donde está concentrada una carga más que en el otro lado. Por ejemplo, acá el hidrógeno y el flúor, ¿cuál es el más electronegativo? Es el flúor. Entonces yo dibujo una flechita. Entonces la punta de la flecha va hacia el flúor y a la parte de atrás de la flecha yo le dibujo como una rayita. Entonces aquí me indica que el hidrógeno es menos electronegativo y que casi toda la carga está más en el flúor. Entonces el momento dipolar de esta molécula está hacia el flúor y esto se le coloca un gamma positivo y a este un gamma negativo. Entonces el momento dipolar es como que yo paro la molécula y veo cuál está con mayor carga negativa y está con carga positiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, lo que hablábamos la otra vez en común, en matemático, como tenemos el CO2. ¿Qué tipo de enlace existe entre el carbono y el oxígeno? ¿Covalente polar o apolar? Polar. Enlace polar, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba con la molécula? La molécula era... Apolar. Muy bien. Muy bien. El enlace era polar, pero la molécula es apolar. Y esto pasa porque esto es un vector. Entonces, en este caso, como hay un solo vector, va todo hacia la derecha. En cambio, acá el carbono tiene dos vectores. Un vector que va hacia el oxígeno, que es el más electronegativo, carga positiva, y otro que va hacia el otro oxígeno con la misma intensidad. Y ustedes saben que como el momento dipolar lo estudia en base a vectores, dos vectores iguales en sentido contrario que les pasaban, Se anula. se anulan, ¿cierto? Dos fuerzas idénticas que se tiran en sentidos contrarios se anulan y cuando van hacia el mismo lado se suman. Entonces, que no se les olvide eso. Entonces acá como que estamos haciendo la misma fuerza, por eso que la molécula es apolar, aunque el enlace sea polar. Y eso se lo da la geometría molecular. ¿Se entiende eso? Oiga, profe, ¿esa molécula es lineal? Es lineal. Exactamente. Eso Profe, es lo que vamos a una ver en la pregunta. próxima clase. Dime, Borja. ¿Los compuestos iónicos se considera que tienen momento dipolar? Sí podríamos utilizarlo como un concepto. Es más para los covalentes, para ver si algo es polar o apolar en momento dipolar, la verdad. Porque es como para saber hacia dónde está más cargada la carga. En cambio, en el compuesto iónico se quitaron ya los electrones y las cargas están repartidas sí o sí. Entonces no sé si sería una buena opción llevarlo al momento dipolar. Ya, vamos a ver ahora en el caso del agua, para entender bien eso del momento dipolar. Entre el hidrógeno y el oxígeno, la molécula es covalente polar. Ya tiene polos, eso lo sabemos. Y si uno suma los vectores entre el hidrógeno y el oxígeno tiene más electronegatividad. Entre el hidrógeno lo mismo acá. Y piensen que este oxígeno además tiene esos dos electrones, lo hace aún más electronegativo. Entonces como que todas las fuerzas de las cargas se concentran en el oxígeno. Y en este caso, si se dan cuenta, ambos vectores van hacia el mismo lado, como que se suman.
pasan a ser como una sola fuerza y en una sola dirección. Entonces, como este vector resultante tiene un solo sentido, nos indica entonces que la molécula tiene momento dipolar, que en este caso sería un lado positivo y un lado negativo. En cambio, la de acá no tiene momento dipolar porque se cancela. ¿Ya? Su momento dipolar, que se expresa con una U, es 0. Y acá, si lo calculáramos en este caso, es mayor a 0. Ese momento dipolar solo me indica si la molécula tiene polos o no tiene polos. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, observaríamos como una nube roja que está cargada en carga negativa y acá se formaría una nube celeste que le falta carga negativa, está más positiva. En cambio, en el caso del dióxido de carbono, tendríamos como estas nubecitas. Y una nube al medio es carbono. Entonces, si nosotros analizáramos las moléculas, aquí iríamos de un lado positivo hacia un lado negativo. Hay polos. En cambio, acá iríamos de un lado negativo hacia otro lado negativo. No hay polos. ¿Ya? Eso es como lo que expresa el momento dipolar. ¿Qué polos hay presentes en la molécula? ¿Queda claro, chiquillos? Igual vamos a ver con más detalle después, pero como una introducción al momento dipolar. ¿Paco, queda más o menos claro? Sí, profe, gracias. Profe, ¿y el agua sería angular? Bueno, el agua sí es angular, descendiente de la tetraédrica, porque recuerden que hay dos tipos de ¿Qué hay, angulares, dos angulares? hasta 3. Sí, porque viene una que viene de la trigonal plana, y lo que pasa es que, bueno, cuando yo estaba en la U, el profesor siempre nos hacía diferenciar entre estructura y forma. Por ejemplo, el agua tiene estructura tetraédrica, pero su forma es angular. Entonces, como para poder diferenciar ahí, porque las dos que existen, saber de dónde vienen. Ah, ya. ¿Ya? Pero por lo general siempre en la PSU la toman como angular en general. Si tú la ves angular, da lo mismo de cuál venga, es angular. Pero hay que saber ahí, uno tiene que saber de que una viene de la tetraédrica y otra viene de la trigonal plana. Sería AX2E2, ¿o no? AX2, E2, sí. 2 pares de electrones, 2 enlaces y un átomo central, sí. Muy bien. Los del biológico no se asusten, es que con los matemáticos vamos una clase más adelantada. ¿Ya? Y la próxima clase a ustedes les toca ver eso de los enlaces y todo. Ya. Acá, por ejemplo, el CH3COH, el momento dipolar es porque tenemos los oxígenos y eso al tiro les da a las moléculas orgánicas una polaridad súper grande. La número 50. ¿Cuál de las siguientes mediciones no depende de la masa de sustancia usada? Punto de ebullición, la densidad o la temperatura. ¿Cuáles, chiquillos? Ninguna depende. Eran dos. O todas. La letra E. Muy bien. Ninguna depende. Da lo mismo la cantidad de materia que tengamos. ¿Cómo se llaman estas propiedades? ¿Cómo, perdón? Las que no dependen de la masa, propiedades intrínsecas o intensivas. Propiedades intensivas también. Que son esas propiedades que da lo mismo la cantidad de materia, la propiedad se mantiene igual. ¿Ya? Punto de ebullición del agua, aunque tengamos 1 litro o 1000 litros, el punto de ebullición son 100 grados. La densidad del alcohol etílico da lo mismo la cantidad que tengamos, la densidad es la misma. Dime, Diego. Las que sí dependen se llaman extensivas. Las que dependen Sí. de la cantidad de materia, sí, extensivas. Extensivas dependen de la materia, intensivas no dependen de la cantidad de materia. Valky, Dígame. ¿podría subir a la anterior? Es que tengo una duda. O sea, realmente una pregunta, ¿no? Dime nomás. Ya, es que si que en vez del ese ácido carboxílico hubiera sido un OH, un alcohol, también Igual que el momento dipolar. Piensa siempre que la carbonada es apolar y tú le das oxígeno y enseguida le colocas por la cadena pica 3 o 4, ahí las cadenas son oxígeno y nitrógeno, la molécula sigue siendo apolar. ¿Ya? Ya. Profe, tiene Bueno. dos grupos de ácido carboxílico en cada extremo.
podría ser apolar. O eso no existe. Sí, sí existen las moléculas con dos ácidos carboxílicos en los extremos, pero ahí serían apolares. Es que lo que pasa es que las moléculas orgánicas pierden polaridad también por el largo de la cadena. Entonces, por ejemplo, tú le colocas un solo grupo funcional en un extremo y le colocas una cadena de 6 carbonos, la polaridad se pierde inmediatamente. Y uno al simple vista puede decir, es una molécula polar por la presencia del grupo. Pero como la cadena es larga, sobre 4 o 5 carbonos, empiezan a traspasarse las cargas de los oxígenos. Entonces, pareciera que fuera una cadena normal sin grupos funcionales. Así que por eso colocan siempre ejemplos de moléculas cortitas, que podemos decir que son moléculas polares o apolares. Así que no se dicen si es que aparecen moléculas más largas. Lo que sí eso influye cuando vemos propiedades de compuestos orgánicos. Ahí lo vamos a analizar cuando lleguemos a los grupos funcionales. Que vamos a ver también las reacciones, porque eso siempre me ha parecido extraño. Dentro de la materia que hay que pasarle en segundo medio y tercero no entran las reacciones orgánicas, pero siempre entran como materia en la PSU. Así que eso lo vamos a explicar después. 51, chiquillos. ¿Cuál era? ¿Valky? Dígame. Tiene poca batería. Pero me alcanza. Nos quedan ¿Sí? 10 minutos de Ok. clase, así que me alcanza. Muchas gracias. Combustión. Es La combustión. 51, perdón, es combustión. Muy bien. ¿Y por qué es combustión? Porque hay Porque oxígeno oxígeno. y se Ya. genera agua. Pero, y nos falta uno así para que sea combustión. Sí, Tiene profe, que sea un que ser específico de combustión, ¿no? De nuevo, perdón. ¿Cómo? Es un caso específico de combustión, ¿o no? Porque la combustión Exactamente. común tiene un hidrocarburo siempre. Exactamente, tiene compuesto orgánico. Y aparte que, por ejemplo, eliminación no puede ser, porque recuerden que cuando hay eliminación hay más de un producto. Electrólisis, al revés hubiera sido una electrólisis. La electrólisis es una reacción de descomposición. Entonces la que estamos viendo ahí es una síntesis. Combustión sí, porque hay presencia de oxígeno. La presencia de oxígeno en una reacción siempre me va a generar una combustión. Solvatación no es una reacción química. ¿Pero es Y la combustión, profe? es combustión, ¿Y por qué? No entendí por qué. porque hay presencia de oxígeno. Siempre que tú tengas oxígeno en una reacción y te produce algún compuesto como agua o dióxido de carbono, es una combustión. La combustión es combustión por tener oxígeno. Ok, perfecto. Así siempre que vean oxígeno en las reacciones, es una reacción de combustión. ¿Se acuerdan qué es la solvatación? No. Es diluir. Profe, ¿y si quiera reacción de síntesis? Las reacciones de síntesis es un tipo de clasificación. Este es de síntesis, cuando tienes más de un reactivo y formas solo un producto. Esas son las reacciones de síntesis. Y si pusiera, por ejemplo, en la alternativa combustión y también síntesis, ¿cuál sería la correcta? No, Me gustaría. no te colocaría en lo mismo. Ya, perfecto. Exactamente. Era el proceso de disolución cuando el soluto interactuaba con el disolvente y como que el solvente lo engloba. ¿Ya? Cuando uno habla del proceso en general, la solvatación. Y cuando hablábamos específicamente del agua, ahí era hidratación. Muy bien, Maite. Esa pregunta la hice el año pasado para el aniversario. Me acuerdo que le tocó a los chiquillos de cuarto C, una bolita pequeña. Y se enredaron con lo mismo. Dijeron hidratación y era solvatación. Así que tengan cuidado con eso. Solvatación es cuando se disuelve algo solamente. ¿Ya? Por eso les dije que no es una reacción química. Las disoluciones no son reacciones, son solamente mezclas. La 52. ¿Qué es la 52? La D. La de 1 y 3. ¿Por qué no es la 2? Porque gana dos electrones. Porque está ganando de electrones, no lo está perdiendo. Hay cambio en el número de oxidación. ¿Cómo, perdón? Tendría que estar dada vuelta la reacción, ¿o no?
Para que la 2 sea Exactamente. Exacto, tendría que estar invertida. Y como se están ganando electrones, es una reducción. Recuerden que la oxidación es eliminación de electrones. Y hay un cambio en esta oxidación siempre. Siempre que tengamos ganancia o pérdida de electrones van a haber cambios en el número de oxidación. En que redox también puede entrar en forma de enlace o en la parte de disoluciones. 53, chicos. Porque cuando los paso a PDF me quedan todos como si fueran abajo. 1 y 3. ¿Dónde coloqué alternativa esa? 53, 1 y 3. Muy bien, Mike. Un compuesto iónico soluble en agua tiene fórmula AB2. A corresponde a un metal y B a un no metal. Considerando el anterior, ¿cuáles serían los iones que lo conforman? ¿Por qué la 2 no puede ser? Porque no hay equilibrio de carga. No hay equilibrio de carga. Muy bien. Si se dan cuenta, la número 1 tiene 2 cargas positivas, pero la B va en el doble. Entonces, como la B tiene que ir 2 veces, aquí tenemos una carga negativa y al duplicarlo tendríamos 2 cargas negativas. El siguiente caso tenemos una positiva y este va al doble, tendríamos 2 cargas negativas en exceso. 3 cargas negativas en exceso en realidad. Y la última tiene 4 cargas y necesitamos 2 de B para dejarla neutra. Muy bien. Era la 1 y la 3. Excelente. Y la 54. Perdón. La fórmula resumida de 5H. Dime. Que yo tenía duda en esa porque la respuesta era la B, pero según yo es la E, según yo igual puede ser un alqueno. La De hecho, fórmula resumida por. de hecho lo dibujé como alqueno y funcionó. Revisémosla. Según yo no puede ser alqueno porque la fórmula de alqueno es como el doble del carbono. Sí, sí, estoy dándome cuenta que no tengo dónde colocar doble enlace. Sí. Ah, sí puedo colocar un doble enlace. 1, 2, 3, 4. Ah, no, no puedo. ¿Por qué no puede? 1, 2, Según yo 3. sí. Se lo dicto como lo dije yo, profe. Ya, dímelo como lo hiciste tú. Le puse C, simple enlace, C, doble enlace, C, doble enlace, C, enlace simple, C. Ya. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tienes razón. Sí, eso lo marqué la E. Igual, profe. Ya, vamos a revisar esa y la cambiamos. Profe, Dime. es que yo llegué tarde. ¿Podría revisar la 43? Que tengo una pequeña duda. Ya, vamos a revisarla, te digo, y la cambiamos, ¿ya? La ¿Podría 43. dibujar eso después? Yo no sé, no me da que sean 5 Ya. hidrógenos. Aunque son 8 hidrógenos y 5 carbonos. Ah, son 8. Sí. Dime de la O sea, 43, Borja. O sea, no es relacionado con esa pregunta que los gases nobles no tienen electronegatividad, pero o sea, es que a mí me mostraron en el prego que creo que son dos los que tienen electronegatividad. Creo que era el criptón y el Los demás, xenón. los Pero demás eso, abajo. pero eso hay que tomarlo en cuenta, o es como buscarle mucho la quinta al gato. Es mucho buscarle la quinta pata al gato, buscarle a eso. Porque el xenón es como que tiende a hacer enlaces, pero los enlaces que hacen son súper complicados. O sea, así como con elementos específicos. Entonces, por eso nunca te van a colocar elementos de allá abajo. Te van a colocar siempre elementos de los que no son electronegativos. Como para que te acuerdes que los gases nobles no suelen formar enlaces.
Ahí. Entonces consideramos al tiro que los gases nobles no tienen electronegatividad. No tiene negatividad, exactamente. Solo esos de abajo, tenerlo en cuenta, pero nunca van a colocar elementos tan grandes. Ya, perfecto. Ya, voy a dibujar aquí la molécula que me dijo Diego para corroborar. Esta me decías tú, Diego, ¿cierto? Sí. ¿Así? Así mismo. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, y yo le había colocado ahí la alternativa. La B, y era la E. 3, 5. Ya, vamos a cambiarle al tiro, chiquillos. El otro ensayo se dieron cuenta si habían errores, porque cuando uno traspasa esto, a veces se traspapelan algunos números. No, no quiero. Bueno, lo han revisado, chiquillos. Pero se supone que las preguntas de común son las mismas, ¿o no? Sí, las de común son las mismas. Ahora me refiero a las otras menciones que han revisado. Es que revisar, por ejemplo, la parte de común de biología y de física. Si es que hubiera algún error en traspaso de esto, entonces cambiamos la clave de respuesta a letra E. ¿A ustedes se le actualizan los puntajes y ahora vuelven a revisar? A mí no, porque yo di mención en biología. Lo cambiamos al tiro en todas las menciones, chiquillos. Ya, entonces estamos listos y vamos ahora a la de biología. Cambiamos las de biología. Ahí está el lento de formularios. Ahí sí. Nada que ver, teníamos que preguntas más. Ya, no se preocupen, yo las voy cambiando ahora y queda listo de un poquito más, ¿ya? Ya, chiquillos, vamos a revisar hasta aquí. Les voy a mandar las alternativas del lectivo, aunque ustedes igual las pueden revisar, las de mención. Y el próximo miércoles continuamos con la parte de que tiene que ver con la materia, ¿ya? Cualquier duda que vaya surgiendo, chiquillos, me van diciendo. Los de biológicos recuerden que tienen el recuperativo ahora, tienen que conectarse todos porque se pasa asistencia, ¿ya? Para que no queden ausentes. Ya, chiquillos, cuídense entonces. Nos vemos un ratito, que tengan buena tarde. Chau, chau. Chao, profe. Chau, profe. Chao, profe, que estén bien. Chao, bien. Chao. Igual ustedes.